Amén. La semana pasada estuvimos haciendo una introducción a este pasaje y estuvimos viendo algunos puntos que vemos en el evangelismo personal. Vimos que en el evangelismo personal el evangelismo personal es crucial en la vida cristiana. Vimos también que debemos orar por estos encuentros divinos, si se puede decir así, encuentros que la providencia de Dios que hemos estado estudiando de ella pone en nuestro camino. Vimos también cómo el evangelismo personal no busca gloria para sí mismo. Felipe estuvo dispuesto a dejar un ministerio exitoso allí en Samaria para ir al desierto a hablarle a una persona. Vimos también que el evangelismo personal requiere una carga por los perdidos también. Estuvimos viendo estas cosas en cuanto al evangelismo personal. Y hoy me gustaría enfocar el estudio que vamos a estar viendo hoy en cuanto a, viendo este pasaje, peticiones que debemos hacer al Señor en cuanto al evangelismo personal. Y pues hay 6 aquí que me gustaría enfocar y hablar en el día de hoy. La primera petición que podemos hacer mirando este texto es: Señor, guíanos a hablar con personas que tengan inquietudes espirituales. Y vemos que este etíope, este hombre al que Felipe le habló, era un hombre que estaba buscando, un hombre que tenía grandes inquietudes. Vamos a ver quién era este hombre. Si vas conmigo al texto ahí, nos dice en el versículo 27 que sucedió. Y el sucedió no es por azar, mira qué suerte, mira qué coincidencia. No, sabemos que eso no. Si el Espíritu le había mandado a ese lugar, cuando dice sucedió, es que sucedió porque la mano de Dios, que gobierna todas las cosas, trajo a ese carro con ese etíope en el mismo camino en el que iba a estar Felipe. Así que sucedió que este etíope, ahora cuando habla de un etíope, no se corresponde a la Etiopía actual, sino a la región que en el Antiguo Testamento se llama la región de Cus, un pueblo que está más al sur de Egipto y lo que corresponde a la Sudán actual. ¿Habéis escuchado de Sudán? Pues sería más o menos esa zona. Y en el mundo grecorromano, en el mundo romano de la época, era como lo más lejos que se podía llegar. Este pueblo estaba fuera del Imperio Romano. Era como los fines de la tierra, lo más lejos. Así que este hombre era de allí. Dice que la reina allí era Candace y estaba leyendo esta tarde que había en esos países, en ese tiempo, hubo un tiempo que hubo reinas en vez de reyes. A veces reinaban con reyes o a veces eran reinos independientes que eran gobernados por reinas. Y eso pues era algo extraño en ese tiempo, pero también sabéis que Egipto por un tiempo estuvo también gobernado por Cleopatra, una reina, entonces tampoco era tan extraño. Ahora este hombre no solamente era etíope, sino que era eunuco. Eunuco significa que estaba castrado, tenía ese defecto físico, tenía esa condición. Ahora, en el mundo pagano, quizá habéis escuchado esto, ser eunuco era un requerimiento en muchos países para tener un puesto de responsabilidad, para ocuparse de ciertos aspectos de la corte real, para ocuparse de la tesorería, para ocuparse o encargarse de los harenes de los reyes, los harenes de todas las mujeres que tenían los reyes, los que se encargaban, y podéis pensar por qué tenían que ser eunucos, tenían que tener esta condición. Así que en cierta manera esta condición les abría las puertas a estos hombres a puestos de gran responsabilidad. Y este hombre era funcionario, no como nosotros pensamos en funcionario, que ya tiene un puesto del Estado o algo así, pero significa que tenía un puesto muy alto en lo que es el gobierno de esta reina Candace. El nombre Candace era un nombre que tenían todas las reinas y era como el título, igual que Faraón era el título, pues igual Candace era el título y luego había distintos nombres que se le daban a las distintas Candaces que hubo. Y dice que tenía un puesto altísimo, funcionario de la reina, y estaba sobre todos sus tesoros. Podríamos decir que era el hombre que manejaba todo el dinero del reino, el ministro de Economía o incluso más, de los hombres más poderosos del reino. Así que podéis imaginaros que esta carroza no sería simplemente él allí yendo en un carro matado por el desierto, no.
Esto sería una comitiva bastante grande porque este hombre era seguramente el segundo, tercero, cuarto en poder en todo el reino. Así que sería alguien con bastante poder y bastante rico. Pero ¿de dónde venía este hombre? No venía de Etiopía, sino que volvía a Etiopía. Y venía, nos dice, de Jerusalén. Y eso es algo que nos sorprende. Nos dice que venía de Jerusalén y había venido a Jerusalén para adorar. Y volvía a su país. Volvía sentado en su carro. Así que este hombre había hecho un viaje tremendo, un viaje larguísimo para esa época. Tenemos que entender que ahora cogemos el coche y estamos en 10 horas en Galicia. O si te vas un poco más, en 20 horas puedes estar en Alemania. Y en avión, vamos, tardas 3 horas en estar en muchos lugares. Pero la gente no hacía esos viajes en ese tiempo. Mucha gente del tiempo de Cristo no salía en toda su vida de su pueblo. Quizá un viaje al año máximo a Jerusalén para adorar y ya está. Pero este hombre había hecho un viaje de miles de kilómetros, miles, para ir a Jerusalén, para ir al santuario, al lugar santo del Dios verdadero. Eso es algo muy interesante, pensar cómo le llegaría a él las noticias de cómo le llegaría a él la palabra de Dios. No lo sabemos. Quizá a través de algunos judíos que habían ido a la dispersión, quizá a través de Egipto, que sabemos que habían judíos que habían ido a Egipto en el tiempo de Jeremías y demás. No lo sabemos, pero este hombre conocía algo del Dios verdadero y había venido a Jerusalén para adorar. Ahora, como etíope y como eunuco, había barreras que lo excluían. No tenía los mismos derechos para entrar al templo, para ser parte del pueblo de Dios, no. Como etíope era gentil. Los gentiles estaban fuera, había un patio en el templo de los gentiles para que ellos se quedaran ahí fuera. También como eunuco. La ley de Moisés decía que ningún hombre castrado podía entrar en la congregación de Israel. Así que por su posición debía enfrentar esta, quizá lo podemos llamar marginación o exclusión de lo que era la cultura judía. Pero en Cristo iba a encontrar que todas esas barreras que al parecer estaban, iban a desaparecer. Y podía ser recibido al pueblo de Dios. No sé si quizá alguno que está escuchando por internet, o quizá alguno aquí se puede encontrar así. Quizá tú dices, no, yo tengo este defecto espiritual, yo estoy excluido, yo no soy parte del pueblo de Dios, yo estoy fuera. Pues el Evangelio, las buenas noticias que Dios le dio a este eunuco aquí a través de Felipe, es que en Cristo todo aquel que cree en Él tendrá vida eterna. Todo aquel que cree en Él es nueva criatura. Todo aquel que cree en Él es parte del pueblo suyo. Así que eso era el etíope, venía de Jerusalén de adorar, o sea, tenía un deseo de adorar al Dios verdadero, estaba buscando al Dios verdadero. Y nos dice que leía al profeta Isaías. Pudiera ser que hubiera comprado en Jerusalén un manuscrito, no una Biblia como nosotros tenemos, que se hace con la imprenta, no, estos serían manuscritos largos, escritos a mano por un escriba, y habría comprado un manuscrito que solo tenía el libro del profeta Isaías. Si pensáis escribir a mano, pues sería un manuscrito bastante largo si tenía toda esta profecía, y estos pergaminos le hubieran costado muchísimo dinero. Él se lo podía permitir, otras personas no podían tener eso. Y la estaba leyendo en voz alta porque Felipe pudo escucharle cuando Felipe fue corriendo al lado del carro. Así que eso también es algo interesante. Muchos recomiendan leer la Biblia en voz alta. No es algo que siempre haya que hacerlo, pero en la historia muchos han dicho que esto hace que se te quede mucho más. Que cuando la lees en voz baja o la lees mentalmente, es más difícil acordarse. Cuando la lees en voz alta, no solamente lo estás pensando y leyendo, sino que lo estás volviendo a escuchar. Y es como doble, y muchos piensan que se retiene más la palabra de Dios al leerla en voz alta, y también ayuda a memorizarla. Y ese es el medio que usó el Señor. Un hombre que había comprado un pergamino del que no sabría mucho, pero lo había comprado para entonces leerlo, y ahí el Señor lo utilizó. Un hombre con inquietudes espirituales, un hombre que no era salvo, un hombre que era pecador, pero un hombre que estaba buscando algo, buscando a Dios. Ahora, teológicamente, ¿hay alguien en el mundo, hay algún pecador en el mundo
que de verdad esté buscando al Dios verdadero? ¿Qué pensáis? No. Romanos 3 dice, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Pero hay que llevar cuidado. Hay que llevar cuidado con utilizar esta verdad para que Satanás nos convenza de que no merece la pena hablar. Porque total, como nadie busca a Dios, ¿para qué testificarle? ¿Para qué compartir el Evangelio si es que no buscan a Dios? Si no quieren nada de Dios, no va a tener ningún éxito. Si a nadie le interesan esas cosas, no va a querer escucharme, no va a querer venir al culto, no hay nadie que busque a Dios, nadie quiere saber nada del perdón de los pecados ni de paz con Dios. Y digo esto porque yo muchas veces he tenido este problema de coger este versículo, decir, no hay nadie que busque a Dios. Así que Satanás utilizará eso para que no le hable a las personas. Y pasan muchos así la vida sin hablar a nadie, porque es que si nadie busca a Dios, ¿para qué? Pero ¿sabes qué pasa? A veces cuando sí te pones a hablar, descubres que hay gente que sí que están buscando algo. No están buscando al Dios verdadero porque no le conocen, pero sí que están buscando. Es más, puedo decir, todo pecador en este mundo está buscando. El ser humano tiene un vacío que quiere llenar. Cuando la gente se entrega a toda la vida al trabajo, a buscar riquezas, es porque está buscando algo que le dé satisfacción, algo que le dé seguridad, algo que le dé placer, que lo encontraría en Dios, pero lo está buscando en la riqueza, esa es su religión. Cuando todas las sectas de este mundo están creciendo, es porque hay gente buscando. Hay gente buscando. Así que cuidado con utilizar esta verdad de que no hay nadie que busque a Dios para decir, si es que no me van a escuchar. No, la gente está buscando. La gente tiene un vacío. Todo ser humano está buscando algo en el corazón humano, hay ese sentido de búsqueda de Dios. No el Dios verdadero, pero sí que están buscando lo que Dios ofrece. Ahora, desgraciadamente, por el pecado del hombre, lo buscan de la manera incorrecta. Buscan en la creencia incorrecta, pero están buscando. Y hay personas en este mundo con grandes inquietudes espirituales. Hay personas que están sufriendo de incluso dificultades para enfrentar los problemas, dificultades anímicas, depresiones, que no le ven el sentido a la vida, con grande culpabilidad de pecado que no les deja dormir. Hay personas que se han comprado una Biblia y la están leyendo, pero no entienden nada de lo que dice la Biblia. Hay personas grandemente confundidas. Y el problema es que nosotros estamos callados pensando, si es que no hay nadie que busque a Dios. Cuidado, es verdad que nadie busca al Dios verdadero porque el corazón humano está caído y no se quiere acercar al Dios verdadero y rechaza al Dios verdadero, pero sí que están buscando. Entonces es nuestra labor hablarles y evangelizarles para que vean que lo que están buscando lo encontrarán en Cristo y en ningún otro hay salvación. Así que debemos orar al Señor para que nos guíe a hablar con personas con inquietudes espirituales. Ahora, toda persona tiene estas inquietudes espirituales, unas se dan cuenta más y otras intentan acallar estas inquietudes espirituales. Pero toda persona está en esta búsqueda, no del Dios verdadero, pero sí de algo para llenar el vacío que hay en su vida y la falta de perdón y la culpabilidad. Entonces, debemos orar, Señor, guíame a hablar. Tráeme, haz estos encuentros para hablar con personas que tienen estas inquietudes espirituales. En segundo lugar, Señor, haznos sensibles a la dirección de tu Espíritu. Versículo 29, mira lo que dice este versículo. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Quizá no sabemos si era la única persona que había ahí, quizá había otros. Pero el Espíritu dijo, ve y habla con ese carro, júntate a ese carro. No sabemos cómo ocurrió, no tiene por qué ser una voz audible que él escuchó. Yo creo que quizá era más que como era un corazón que estaba dispuesto a obedecer al Señor, lleno del Espíritu Santo, en su corazón él sintió que el Espíritu le decía, ve y habla a ese carro, acércate allí. Creo que sería más algo así. Felipe obedece. Antes un ángel del Señor le había hablado, quizá eso sí que fue una visión, para ir al desierto. Un ángel del Señor le habló
y ahora es el Espíritu de Dios el que le habla, seguramente desde su corazón, y él obedece. Nos dice después, y veremos, que el Espíritu arrebató a Felipe y se encontró en Azoto, en otra ciudad. Ahora, cuando hemos visto eso al final, no creo que signifique que el Espíritu le cogió y le teletransportó a Azoto, no creo que tenga que significar eso, sino que el Espíritu, después de esta conversación, le impulsó a irse de donde estaba con el eunuco e ir andando hasta esta ciudad de Azoto. Le impulsó a irse a otro lugar. Ahora, tenemos que orar esto: Señor, hazme sensible a la dirección de tu Espíritu en todo lo que hacemos. Y más aún en el tema del evangelismo personal. Ir a donde Dios nos manda. Acercarnos a aquellas personas que Dios nos dice que nos acerquemos. A veces parece difícil, Señor, ¿cómo lo tengo que hacer? ¿De qué manera lo hago? Pero no lo es tanto. No es tan difícil ser guiado por el Espíritu cuando estamos totalmente dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Pregúntate, ¿estoy totalmente dispuesto en el evangelismo a hacer lo que Dios me diga que haga? A ir donde Dios me pida que vaya, a hablarle a quien Dios me pida que le hable. ¿Estoy totalmente dispuesto? ¿O soy como Jonás? Que Jonás decía, yo soy un profeta en Israel sin problema. Yo le hablo a todos los israelitas sin problema. Pero a los de Nínive, a eso no. Viajar hasta allí, eso no. Si estamos en esa situación, entonces sí que no vamos a ver la dirección del Señor. Pero si hemos propuesto que estamos dispuestos a ir donde Dios nos mande que vayamos, entonces Él nos guiará. Él lo hará a su manera y Él nos mostrará el camino. En estos días no suele ser que escuchemos una voz audible sobre a dónde debemos ir, pero sí que hay ocasiones en que sabrás que Dios te está guiando de una manera especial, de una manera única, para estar en el sitio en el que Él quiere que estés. Y os quería compartir simplemente y de manera rápida una circunstancia que me ocurrió el jueves pasado en Alicante. El martes tuvimos el culto y estuve hablando del evangelismo personal. Estuvimos hablando de este texto. Y el jueves estaba en Alicante porque operaban a mi padre ese día y teníamos que ir al banco. Yo pensaba que había un trámite que solo se podía hacer en el banco y como hay una sucursal allí del banco, pues iba con Ruth, cojo a Ruth y estaba allí. En la puerta del banco había una cola como de 20 personas afuera del banco. Y ahí estaba yo esperando. Luego, cuando entré al banco, ya me dijo el hombre que no tendría que haber hecho la cola por 40 minutos porque lo que se tenía que hacer por el móvil lo podría haber hecho. Así que bueno. Pero eso me hizo ver que el Señor tenía algo ahí. Estaba en la cola del banco y con Ruth aquí, se durmió Ruth, y veo a una mujer extranjera que estaba allí como con un librito así, y entonces viene a mí esta mujer. Y había 20 personas, y yo pensaba que lo que quería era que le tradujese algo que estaba en el libro. A lo mejor me veía extranjero y dice, pues me va a ayudar. Entonces me dice, ¿puedes leer esto, por favor, aquí? Así con un acento extranjero, y yo, sí, y empiezo a leer, pero me di cuenta que esto era un libro de espiritualidad, budismo, hinduismo y cosas así. Y dice, porque esto es muy bueno para tu hijo y para ti, o para tu hija y para ti. Y yo lo comienzo a leer y hablaba del alma, de la eternidad, de la espiritualidad, y digo, Señor, me lo estás poniendo fácil. Así que por media hora, en inglés, porque la mujer hablaba inglés, ahí estuvimos hablando, como casi desde Génesis hasta pudimos hablar. Y claro, yo pues digo, Señor, o sea, hay 25 personas y viene la mujer a hablar conmigo, que sé inglés, y encima pues que el Señor me ha puesto como pastor. Digo, Señor, esto es de ti, esto no viene de otro lugar. Entonces, ¿por qué comparto esto? No porque haya nada en mí, yo simplemente intenté hablar de la manera que pude del Evangelio, pero el Señor nos va a poner esos encuentros, esas circunstancias, para que, si estamos dispuestos de corazón para ser usados, Él nos pondrá a etíopes que estén viajando y justo te encuentras con ellos y tienes esa ocasión para hablarle. Entonces debemos ser sensibles a la dirección del Espíritu. ¿Qué es lo que pasa? Si cuando Dios te pone la oportunidad, tú dices, ay no, que me da vergüenza, ay no.
Y Dios te pone otra oportunidad. Ay, es que no sé lo que decir, es que el otro va a pensar, mejor no digo nada. Quizá ya no te empiece a no poner oportunidades. O te empiece a endurecerte para que no veas las oportunidades. Entonces, Dios pone oportunidades, tómalas. Estate sensible a la voluntad del Espíritu y Él seguirá poniendo y seguirá habiendo oportunidades para hablar de la palabra. Dios ha abierto puertas, tú ora para que Dios te siga dando la carga por las personas y Dios abrirá puertas para que puedas llegar a ellos, para que puedas encontrarte y hablarles. Tercer lugar, Señor, la tercera petición es, Señor, danos sabiduría para entablar conversaciones. ¿Y a qué me refiero? A las palabras de Felipe de cómo empezó. Cuando le escucha leer en voz alta la profecía de Isaías, Felipe dice, pero ¿entiendes lo que lees? Y eso es una palabra muy sabia que le dice Felipe, porque no le empieza diciendo otra cosa, sino que le toma en la situación en la que estaba, busca una manera de introducirse que pudiera ayudarle al etíope. El etíope estaba leyendo, pues le habla de lo que estaba leyendo. Y se ofrece a enseñarle en esta pregunta, ¿entiendes lo que lees? Entonces el etíope dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y entonces ahí Felipe tenía la ocasión. Felipe en ningún momento hace referencia a la diferencia de rango. Por favor, rogaría, ¿podría subir a hablar contigo? No, lo trata como a un igual. Ni Felipe se cree superior porque yo soy judío y tú eres etíope, porque yo soy libre y tú eres eunuco. No, yo soy del pueblo de Dios y tú no. Tampoco se cree inferior de, ay, este es un ministro de economía, ¿cómo le voy a hablar a este? No. Las diferencias de rango desaparecen, la diferencia en raza y nacionalidad desaparece. Y Felipe le habla. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Ni el orgullo, ni la vergüenza se interponen en esta relación, en esta amistad que se iba a desarrollar en los próximos minutos cuando Felipe le iba a explicar el Evangelio de Jesús. Así que utiliza esto que estaba leyendo para introducir una pregunta que le lleve a hablar más y más de Cristo, que era de lo que quería hablarle Felipe, del Evangelio de Jesús. Cuando ve el texto que el etíope lee, nos dice que comienza, a ver dónde estaba versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anuncia el Evangelio de Jesús. Eso es importante. Comienza con lo que el etíope estaba leyendo. No es que dice, mira, yo me he aprendido estas 4 frases sobre evangelismo, ¡bum!, y las suelto. Muchas veces de algunas sectas pueden ser así, los testigos de Jehová, tú le preguntas algo y si no le gusta la pregunta, ¿qué hacen? Se saltan la pregunta y te sueltan todo lo que ellos quieren hablar. Pero no debemos ser así nosotros cuando hablamos el Evangelio. Tomamos la pregunta que se nos hace, tomamos donde la persona está y de ahí le llevamos hasta el Evangelio. Eso es importante. Debemos comenzar en nuestro evangelismo personal en el lugar donde está la otra persona. Quizá no le puedas hablar de la propiciación que Cristo hizo en la cruz. Tienes que adecuar a lo mejor tu vocabulario a la persona. Tienes que adecuar quizá tú el conocimiento a la persona. Quizá la persona ni sabe quién es Jesús. Pues tienes que explicar quién es Jesús. Quizá la persona no cree que haya pecado, pues tienes que explicar qué significa el pecado. Entonces, comenzando donde están, llévales hasta Jesús. Y no solamente en cuanto a eso, pero también en cuanto a situaciones. Coge la conversación de la manera que esté la conversación y llévala hacia Cristo. Quizá estás bebiendo agua en una fuente y la persona dice, qué buena está esta agua y cómo satisface. Ahí lo tienes, es lo que hizo Cristo, ¿no? Ahí le puedes comenzar a hablar, pues la verdad es que sí me encanta esta agua, ojalá no tuviéramos que venir aquí siempre para beber agua, sino que una vez que bebiéramos y ya no tuviéramos sed jamás. Y le puedes hablar de lo que Cristo le habló a la mujer samaritana, de esa agua que de verdad calma la sed del alma. Quizá estás hablando con alguien en el pueblo sobre la muerte de alguien, y alguno de vosotros dice, si es que la muerte nos va a llegar a todos, ahí tienes la ocasión de decir,
Por eso es importante que estemos preparados y hagamos las paces con Dios antes de que llegue ese día. Tienes la situación ahí y has llevado la conversación. Quizás estás hablando de la corrupción de los políticos. Es que no te puedes fiar de nadie, es que yo voté a este y nos ha engañado a todos. Claro, de ningún hombre te puedes fiar. Solo uno te puede fiar, de Jesucristo. Lleva la conversación a Cristo y eso es lo que hizo el etíope aquí, utilizando el texto de Isaías. En cuarto lugar, pedimos, Señor, haznos conocedores de tu palabra. Conocedores de tu palabra. Versículo 32 al 35 vemos que el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Dónde está este capítulo? En Isaías. ¿Qué número de capítulo es? A ver, estamos... El 53, el capítulo, el más importante, yo creo, de todo Isaías, 53. Y ese capítulo es el que estaba leyendo este hombre. Es un texto precioso, pero ¿qué quiere decir el texto? Eso es lo que se estaba preguntando este etíope. Muy bonito, pero ¿de quién lo habla? ¿De sí mismo o de otra persona? ¿De los sufrimientos de Isaías, porque Isaías tuvo que sufrir mucho como profeta, o de los sufrimientos de otra persona? Entonces Felipe, comenzando desde este texto, le anunció el Evangelio de Jesús. Ahora, sabemos que toda la Escritura habla de Cristo. Ahora, quizá dices, hombre, es que este texto es muy fácil, porque Isaías 53 habla tan claro de Cristo que es muy fácil llevarles desde ahí al Evangelio de Jesús, y eso es verdad. Pero sabemos que toda la Escritura habla de Cristo. Imagínate que alguien está estudiándose para hacer la comunión, un niño o alguien, los 10 mandamientos. Pues, ¿sabes cómo llevar a alguien de los 10 mandamientos a Cristo? Debemos conocer la palabra para ver cómo llevarles de los 10 mandamientos al Evangelio de Jesús. O alguien está estudiando los principios, cómo Dios creó todo. ¿Puedes llevar a alguien desde la creación al Evangelio de Jesús? Pues puedes hablar de la caída. Y cómo en la caída, donde se destrozó todo lo que Dios había creado, como en la caída Dios dio una promesa de que vendría Jesús. Y les anuncias el Evangelio de Jesús. Ese es el objetivo. Pero tenemos que ser conocedores de la palabra. Vamos a imaginar que este hombre etíope está leyendo este texto y Felipe sube y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y este hombre lo lee y dice, mira, es que no entiendo esto. Y Felipe dice, pues yo tampoco. Yo tampoco sé lo que significa eso, la verdad es que nunca he leído ese texto, no sé, no te puedo responder a la pregunta, no sé de quién estaría hablando Isaías, a lo mejor era de sí mismo o a lo mejor de algún otro, la verdad es que no te puedo responder. Bueno, voy a ver si llamo a Juan y Pedro, a ver si me pueden explicar de quién estaba hablando Isaías, pero en el desierto no hay cobertura, no puedo llamar a Pedro y Juan, no, hasta luego etíope, te vas sin entender el Evangelio. No, eso no es lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque Felipe conocía la Escritura. Y entonces podía decirle de quién estaba hablando Isaías. Podía coger ese texto de Isaías y llevarle hasta el Evangelio de Jesús. Ahora, eso no va a venirte por una iluminación divina, un día ya conoces... No, eso va a venir porque estudies la palabra. Porque estudies la palabra. La llave que abre el significado de la Biblia tiene 6 letras y es Cristo. Entonces toda la Biblia te lleva a Cristo y la llave que te hace entender la palabra es Cristo. Entonces cuando explicamos la Biblia para alguien, el objetivo no es que vean lo listo que soy. O el objetivo, lo que hizo Felipe, no es, te voy a dar una lección de historia sobre la historia de Isaías. No, eso no era tan importante. Tampoco empezó a hablar, mira, es que la situación de Isaías se parece mucho a la situación política que tenemos, porque la política... No, tampoco le empezó a hablar de política, no. Versículo 35. Comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. El Evangelio de que Cristo vino a este mundo. Vivió una vida perfecta, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y ha ascendido al cielo para reinar. Ese es el Evangelio y eso es lo que le anunció Felipe. Pero eso requiere que seamos conocedores de la palabra y debemos orar al Señor y estudiar la palabra y leerla para poder conocer la palabra y así evangelizar.
Dice 2 de Timoteo 2,15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y 2 peticiones más. En cuanto al evangelismo, tenemos que orar, Señor, haz tú la obra tú, pone ahí, me he equivocado, obra en el corazón de las personas. Obra en el corazón de las personas. Porque puedes explicar en la Biblia de manera perfecta, puedes anunciar el Evangelio de Jesús como los ángeles, pero si Dios no obra, tú y yo no podemos salvar a nadie. Entonces, la oración es esa. Y estoy seguro que Felipe estaba orando eso mientras hablaba. Señor, ilumínale. Señor, sálvale. Y entonces el hombre dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y luego dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces Dios obró en el corazón de este etíope, de ser simplemente un buscador religioso, alguien con inquietudes espirituales. Ahora era un hijo de Dios, parte del pueblo de Dios. ¿Qué diferencia? Y eso es lo que hace Dios. Hay muchas personas en este mundo que están buscando. La mujer con la que hablé el jueves pasado, esta mujer está buscando, se denomina así cristiana, seguramente será nueva era, pero acepta cosas del cristianismo, pero es una mujer no convertida que está buscando, y está buscando en la nueva era, está buscando en el hinduismo, en el budismo, en el cristianismo, a ver dónde está la respuesta. Está buscando. Y hay gente en nuestros pueblos, que está buscando. Que Dios nos utilice como a Felipe para llevarles el Evangelio y que Dios haga la obra de salvación en sus corazones. Y tenemos que ver este patrón aquí en el Nuevo Testamento y Hechos, que los que creyeron en Cristo como único Salvador fueron bautizados. Aquellos que Dios, que es el que hace la obra, que es el que convence, que es el que hace entender, que es el que salva, que es el que regenera, que es el que da la fe, aquellos que Dios salva por su gracia, por medio de la fe, aquellos que Dios salvaba, fueron bautizados. Y ese es un patrón que lo vemos en Hechos. Dice Pedro en Hechos 2, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno. Y aquí dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes. Es el patrón. Creían, y eso incluye arrepentimiento, y eran bautizados. Así que es el patrón del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no existe los cristianos no bautizados. Los cristianos se bautizaban. Y es una mala señal cuando no hay ese deseo en el corazón de una persona. Cuando una persona dice, sí, yo creo, pero no quiero bautizarme. Eso es una mala señal, porque no tiene sentido leyendo la palabra de Dios. Hay algunos en el mundo cristiano, y me he cruzado con algunos que dicen, sí, yo creo en Cristo por gracia, por medio de la fe, pero no se bautizan. Ahora, puede ser que haya sido que han recibido mala enseñanza, que no han sido enseñados en la palabra y no se predica la palabra y entonces no saben que el cristiano debe bautizarse. Sé, por ejemplo, que hay algunas denominaciones evangélicas, como el Ejército de Salvación, que no creen que el bautismo sea importante. Eso puede ser que sea mala enseñanza, pero quizá es más por vergüenza en el corazón, quizá es más por rebeldía en el corazón, y eso entonces hace dudar de que esa profesión de fe sea verdadera, de que esa persona que dice, sí, yo creo, pero no quiero obedecer, de que de verdad esa persona haya nacido de nuevo. Entonces, ¿qué te impide el ser bautizado? Es la pregunta que hizo el etíope. Entonces debemos orar, Señor, obra tú en los corazones, para que tú salves, y no solamente salves, sino ilumines para que la gente de esa profesión pública de fe en el bautismo. Y es el patrón que vemos en el Nuevo Testamento. Creían y eran bautizados. Y en sexto lugar, Señor, ayúdanos a discernir tu obra en los corazones. Porque Felipe tenía una decisión que hacer aquí, si bautizar o no a este hombre. Y el bautismo no debe ser solamente un deseo del verdadero creyente, sino que también es un reconocimiento de la comunidad de creyentes de que esta persona profesa ser seguidor de Cristo. Así que Felipe le bautizó reconociendo a este etíope como un miembro más de la Iglesia de Cristo. Y esto, como veis, iba a tener repercusiones muy grandes. Se puede decir que es el primer gentil en el libro de Hechos que se convierte y es bautizado. Ahora, en el capítulo 10 ocurriría de una forma más oficial cuando Pedro va a ir a Cornelio, este hombre gentil romano,
y Cornelio y toda su familia y toda su casa recibirían al Señor y recibirían el Espíritu Santo. Pero aquí es como la punta de lanza, si se puede decir así. Felipe no solamente ha ido a Samaria, sino ahora va a un gentil, un etíope, y este etíope se convierte. Dios estaba abriendo de alguna manera o esclareciendo lo que él había dicho desde el principio, que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, incluida Etiopía, incluida todas. Así que Dios estaba haciendo esto y lo estaba mostrando de una manera clara. Y Felipe pues tuvo también que discernir, y para bautizar a este hombre nosotros también debemos ver lo que son los frutos verdaderos de un cristiano. Un fruto verdadero no es simplemente que venga a la iglesia. Por venir a la iglesia una persona no es cristiana. Un fruto verdadero no es que se sepa versículos de memoria. No, eso no es fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es un corazón en el que hay un verdadero amor por Cristo. Un verdadero amor por el prójimo. El fruto del Espíritu es gozo. Un corazón contento, agradecido, gozoso a Dios. El fruto del Espíritu es paz. Paz en el corazón, paz con Dios y paz con los que me rodean. Amor, gozo, paz, paciencia. El fruto del Espíritu también es paciencia. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es fruto del Espíritu. Y eso es lo que Felipe fue viendo en este hombre y así bautizó a este hombre. Así que son peticiones en cuanto al evangelismo personal que debemos hacer. Señor, guíanos, tráenos estas personas que están buscando, que tienen inquietudes espirituales, ayúdanos a encontrarlas. Señor, haznos sensibles a la dirección de tu Espíritu. Señor, danos sabiduría para entablar conversaciones. Señor, haznos conocedores de tu palabra. Señor, obra en el corazón de las personas. Señor, ayúdanos a discernir tu obra en los corazones. Vamos a orar.